complicidad porque tanto de las testimoniales a las víctimas del hecho como del análisis de las cámaras de seguridad no se ve participar personal del servicio penitenciario en el hecho. ¿Cómo llegan específicamente a ese lugar sin cámaras? Perdón, este hecho fue en el 2022, pero las detenciones se producen esta madrugada, porque como les decía, primero que hubo una demora en comunicar el hecho, y segundo que los presos que fueron privados de su libertad como rehenes, sí, por razones obvias del propio sistema carcelario, nunca quisieron decir con nombre y apellido quiénes fueron los presos que los redujeron, los tomaron rehenes y pidieron el secuestro. ¿Cuánto tiempo lo tuvieron? Hubo que hacer una tarea artesanal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía para, a pesar de esa dificultad investigativa, poder identificar quiénes eran los autores de este hecho, que es lo que finalmente ha ocurrido ahora. ¿Cuánto tiempo demoró el hecho? Desde que los detienen hasta que cobran el dinero. Menos de una hora. ¿Y por qué tanto tiempo pasó después de la denuncia, doctor? ¿Qué tenían miedo, básicamente? Eso es lo que les decía, que es algo propio del ámbito carcelario. Muchas veces las víctimas de hechos adentro de la cárcel no quieren colaborar diciendo el nombre y apellido de los autores. Entonces, esta individualización de los autores hubo que hacerla con una investigación bastante paciente del Departamento Antisecuestro, que se basó principalmente en el análisis de cámaras de seguridad y de testimonios de personal penitenciario que colaboró para esclarecer el hecho. Esta demora tiene que ver justamente con la complejidad de la situación, la demora de la denuncia, porque esto pasó en el 2022 y recién ayer se avanzó en la causa. La demora tiene que ver principalmente con la reticencia de las víctimas para individualizar a los autores del hecho, básicamente con eso. ¿Y las víctimas dónde están ahora? Las víctimas, uno está privado de libertad a disposición de la justicia provincial y el otro ya recuperó su libertad. O sea, cuando recupera su libertad es cuando decide denunciarlo. No, este hecho en realidad las víctimas no denunciaron el hecho porque es común que no se suele denunciar, se toma conocimiento porque los abogados de las víctimas hicieron una presentación en la justicia provincial pidiendo que los cambien de pabellón porque estaban sufriendo una serie de amenazas a su integridad por parte de otros presos. ¿Esto habla de una cárcel liberada? No puedo decir una cárcel liberada, pero sí de una cuestión de inseguridad adentro del pabellón, que fue evidente porque esto sucede dentro de una institución carcelaria, es decir, estamos hablando de un secuestro extorsivo dentro de una cárcel, con captores y víctimas dentro de una cárcel, lo cual es una situación delicada. En las cámaras de seguridad, como les decía, en el análisis que hemos hecho, no se ve la participación o la presencia física de personal penitenciario. ¿Se sabe quiénes son los damnificados? Porque si piden un secuestro extorsivo, hay información que tienen plata, le pidieron mucha plata. ¿Quiénes son? Pidieron plata y droga, y los dos presos que fueron víctimas de este secuestro extorsivo son dos sujetos oriundos de otro país que están presos por narcotráfico. ¿Y los que hicieron son argentinos? Son argentinos y tienen para una condena bastante grande, digamos, muchos años ahí adentro van a quedar. Hubo, de los 3 que participaron en el hecho, hubo 2 que al momento de librarse las detenciones ya habían recuperado la libertad. El tercer sujeto todavía sigue preso, por lo tanto ha quedado a disposición conjunta de la justicia provincial, con la cual ya tiene una causa desde antes y ahora tiene esta causa federal y está preso por orden del juez federal. Doctor, había en algún momento una confusión, no sé si se puede aportar algo a esto, porque habría ocurrido un hecho similar, algo ayer en la cárcel. ¿Tiene conocimiento de eso usted? A mí me llegaron versiones de un hecho que habría sucedido ayer en la cárcel, en perjuicio de familiares, de visitas, de internos. ¿Que los habían tomado de rehenes? Sí, esto hace unos minutos me han comentado informalmente colegas de ustedes al llegar aquí. Yo en este momento soy el fiscal federal de turno, nadie me ha comunicado oficialmente un hecho de esas características. Puede que esté interviniendo la justicia provincial. Infiero que ha ocurrido eso si es que sucedió este episodio. Muchas gracias. Doctora Iravedian, usted dice que las víctimas son personas
que habían sido retenidas, que estaban detenidos, que eran de otro país. ¿Esto puede estar relacionado con la demora que ha tenido esta investigación del año 2022 y que recién ahora se conoce estos datos? La demora tiene que ver con dos factores. El primero es que las víctimas no denunciaron el hecho. Esto se llega a conocer por una presentación de los abogados pidiendo que los cambien de pabellón por un problema de seguridad. Y cuando se empieza a escarbar, primero en la justicia provincial, se logra reconstruir que puede haber sucedido un secuestro extorsivo dentro de la cárcel y ahí la justicia provincial pasa el caso a la federal. Y el segundo factor de la demora tuvo que ver con que las víctimas nunca quisieron identificar con nombre y apellido a los que las secuestraron, pidieron el rescate y lo cobraron. Por lo tanto hubo que reconstruir todo de la nada y con la dificultad de la falta de colaboración de las víctimas. El secuestro extorsivo fue en el 2022, pero la situación extorsiva duró mucho más. No, el secuestro extorsivo comenzó y se agotó en el 2022. Pero digo, el miedo para denunciar también tiene que ver con una especie de extorsión, ¿no? Desde el punto de vista psicológico incluso. Sí, por supuesto. Aparte, las víctimas son personas que están en la cárcel y uno de los indicados, por ejemplo, era el jefe del pabellón. Entonces, evidentemente en el ambiente carcelario, esta ya es una cuestión que no es nueva, es muy frecuente que las personas que presencian un delito dentro del ambiente carcelario, está el código de silencio, que no hablan, no dan la identidad de los autores. Entonces la policía tiene que remar contra esa dificultad probatoria para poder individualizar a los autores, cosa que en este caso felizmente ocurrió y bueno, de la Fiscalía Federal estamos contentos con el trabajo que ha hecho la Dirección General de Investigación y particularmente el Departamento Antisecuestro. Finalmente, doctora Irabedian, hablemos de jurisprudencias, por ejemplo. ¿Es la primera vez que le toca un caso como este, de este tipo? Sí, a pesar de todos los secuestros extorsivos que hemos tenido, que felizmente en Córdoba no es un delito extendido, de estas características, presos que secuestran a otros presos y piden rescate todo adentro de un pabellón, es la primera vez que tengo algo así. Muchas gracias. El doctor Irabedian, está el director de investigaciones de la policía aquí simplemente para preguntarle, cuando el doctor Irabedian habla de tener que remar para lograr que hablen el código de silencio de la cárcel, ¿es muy fuerte, director? No sé si decir que es muy fuerte. Lo que ocurre es que debemos ir sobre pistas concretas, con pasos firmes, y eso a veces lleva tiempo. Una de las situaciones que teníamos que tener en cuenta era el aspecto psicológico de las víctimas, por lo que inclusive a la hora de entrevistarlos lo hacíamos con la colaboración de psicólogos idóneos, psicólogos que son especialistas en el tema, que pertenecen al Departamento Antisecuestro. ¿De qué país eran las víctimas del secuestro extorsivo? Son de nacionalidad peruana. ¿Hay personas detenidas? Y estaban detenidos por narcotráfico y fueron extorsionados. Exactamente. Gracias, director. No hay por qué. Muchas gracias a usted. Ahí estaba el director de investigaciones de la policía de la provincia de Córdoba, el fiscal, el doctor Irabedian, a cargo de esta causa. La conferencia de prensa tiene que ver con este hecho del 2022, el secuestro extorsivo dentro del penal de Bower, que finalmente ha tenido esta resolución ya con personas detenidas y se procederá a avanzar en la investigación para la posterior condena.